Bien, el siguiente ejercicio, 26.6, es un circuito, como vemos aquí, ¿verdad? Donde tenemos varios resistores, tenemos un voltímetro sobre un resistor y un amperímetro que está pues midiendo la corriente que circula a través del de 25 ohmios. ¿Okay? Dice que para el circuito pues los dos medidores son ideales, es decir, no afectan como tal el circuito, ¿verdad? Ya que están colocados de manera correcta. Y entonces el amperímetro da esta lectura, 1,25. Quiere decir que la corriente a través de este resistor es de 1,25 amperios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura del voltímetro? Es decir, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál es la diferencia de potencial de este resistor de 45 ohmios? ¿Y cuál es la FEM de la batería? Ok, entonces, pues tenemos este circuito en donde de forma global el circuito está en serie. O sea, fíjense que tenemos este camino, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos todo este sistema, ¿verdad? El sistema en paralelo, este sistema que está aquí, ¿verdad? Este es este resistor y este resistor. Entonces, globalmente está en serie. Ahora, vemos este sistema que está aquí, pues tenemos tres ramas, ¿verdad? Y este que está aquí está en paralelo. Y pues tenemos todavía más adentro de todo el sistema, pues tenemos estos dos que están en la misma línea de corriente, pues estos dos están en serie. Entonces tenemos un sistema serie, paralelo, serie. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, pues empezamos a resolver. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el circuito es este. Yo pues para trabajarlo puse R1, R2, R3, R4, R5, R6. La corriente va hacia este lado porque la FEM está mirando lado positivo hacia este lado. Entonces tenemos esto. Entonces, tenemos aquí los valores de resistencia. Okay, la corriente que circula a través de R3. ¿Verdad? Y pues nada más de manera simbólica poner la corriente aquí. Entonces, fíjense que nos están pidiendo V2, ¿verdad? Lectura V2. Entonces, para obtener V2, pues es I2 por R2, pero no tenemos I2. O sea, conocemos R2, pero no tenemos I2. I2, la corriente que pasa por aquí, es la corriente de todo el circuito. O sea, es la que pasa por R1, es la que pasa por el sistema que está en paralelo, y es la que pasa, pues, es la de todo el circuito. ¿Okay? Porque el circuito está en serie, entonces las corrientes son iguales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con esta, o sea, calcular esta corriente en el sistema en paralelo. Que le ponga corriente en paralelo no cambia nada que le hubiera puesto I, ¿verdad? Pero nada más para identificar que vamos a trabajar con el sistema en paralelo. ¿Por qué el sistema en paralelo? Porque tenemos esta información que está aquí. Fíjense que tenemos la corriente y la resistencia de esto. Si nosotros tenemos la corriente y la resistencia de eso, pues tenemos este que está aquí, ¿verdad? Tenemos el voltaje de 3. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Pues echamos un poco para atrás. Para calcular la corriente del sistema en paralelo, pues necesitamos su voltaje y la resistencia en paralelo. Ahora bien, esa resistencia en paralelo, pues viene a ser igual. Tenemos un sistema en paralelo, los voltajes son los mismos. Entonces el voltaje en paralelo tiene que ser igual al voltaje de las ramas de arriba, al voltaje, ¿verdad? Perdón, al voltaje de la rama de arriba, este V3, al voltaje de la rama central, este V4, y al voltaje de la rama inferior, V5,6. O sea, de toda esta rama inferior. ¿Ok? Entonces tenemos que se da esta igualdad porque estamos trabajando con un sistema en paralelo. ¿Ok? Entonces, pues bien. V3 lo podemos calcular fácilmente porque tenemos toda la información. V3 igual a eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con V3 calculamos VP. Perfecto. Entonces ya tenemos este lado. ¿Ok? Con V3 calculamos VP. Ya tenemos este lado. Ahora nos falta RP.
Pues bien, para calcular RP es la resistencia equivalente de todo este sistema en paralelo. O sea, la resistencia del sistema en paralelo. Entonces, antes de eso, pues lo primero que tenemos que simplificar es este 5,6. Este 5,6. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, simplificamos sistema en serie 5,6. Nos da este valor de 25 ohmios. ¿Ok? 5,6 es 5 y 6, 15 y 10, 25. Y entonces ahora agarramos ese valor y lo utilizamos para calcular la resistencia en paralelo. ¿Ok? La resistencia en paralelo. Entonces la resistencia en paralelo, pues es en paralelo, recuerden que se calcula a partir de la suma de inversos. ¿Ok? Entonces el inverso de la resistencia en paralelo es igual al inverso de R3 más el inverso de R4 más el inverso de R6. Pero de una manera más sencilla, pues podemos ponerlo de esta forma. Resistencia en paralelo, abrimos paréntesis, sumamos los inversos correspondientes, cerramos paréntesis y elevamos a la menos 1. ¿Ok? Entonces, tenemos todos los resistores que están en el sistema en paralelo. Tenemos 1, 2 y estos dos que forman uno solo, o sea, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2 y 3. Hacemos eso y nos queda 682. ¿Ok? Vale, entonces ya tenemos el voltaje en paralelo y la resistencia en paralelo. Entonces, pues, sí, sustituimos valor y nos queda 4,57 la corriente en paralelo. Pero, según esto, la corriente en paralelo es la misma que la 1, es la misma que la 2, es la misma que la de todo el circuito. Entonces, pues aquí tenemos la corriente en todo el circuito, ¿verdad? Y la corriente a través del resistor 2. De nuevo, lo necesitamos es para esto. Tenemos resistor 2, ahora la corriente 2, y calculamos el voltaje 2, que es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Okay? Entonces, voltaje 2, corriente 2, R2, 206 voltios. Entonces, la lectura del voltímetro, el voltímetro que está aquí, ¿okay? La lectura del voltímetro que está ahí, nos da 206 voltios. ¿Ok? Vale, la siguiente pregunta es acerca de la FEM. Ok, si nosotros reconstruimos el circuito, pero con el sistema en paralelo simplificado, entonces lo que nos queda es este circuito que está aquí, ¿verdad? Entonces tenemos el sistema en paralelo, ¿verdad? La resistencia 2, la resistencia 1, la FEM. Y todo esto está en serie, como podemos ver. Resolvemos en serie, resolvemos esta parte en serie, sumamos los respectivos valores, nos queda 86,8. Y pues entonces ahora el circuito se simplifica a esto. Pues y resolver esto es hacer esta ecuación. ¿Okay? La FEM, corriente por resistencia equivalente, papá, y nos da 397 voltios. ¿Ok? Nos da 397 voltios. Entonces, si ustedes ven la presentación o ven el ejercicio, ¿verdad? Aquí, pues, hay este link, ¿verdad? Que lo pueden copiar o lo pueden digitar, ¿ok? Y entonces al hacer clic ese link van a ir pues a un circuito como este, ¿ok? A un circuito como este. Entonces, ¿qué es lo que van a, qué es lo que van a obtener? ¿Ok? ¿Qué es lo que van a obtener? Pues este es el circuito que está ahí. Tenemos estas dos resistencias, la de 10 y la de 15 aquí, la de 25, el resistor 2, aunque aquí pues lo puso 1, pero esto yo podría... Pero bueno, tampoco nos pongamos muy finos.
Vale, entonces tenemos las resistencias, ¿verdad? Y entonces, por el momento le puse 300 voltios, lo cual recuerden que es 397. Y ustedes pueden ver, darse cuenta de que pues si le dan simulate, o sea, correr el circuito, perdón, primero cambiamos a los 397, ¿verdad? 397. Y entonces ahora sí le damos simular y fíjense que los valores, ustedes van a verlos ahí, que sus valores pues van a estar muy cercanos a lo que es 206 era el voltaje en resistor 2, pues aquí no está redondeado, nosotros lo redondeamos, pero prácticamente lo que tenemos es, este es el voltaje de este resistor, este es el voltaje de este resistor, aquí estamos midiendo la corriente del sistema, la corriente nos había dado 457, pues fíjense que ahí está, 457.3. Aquí lo que estamos viendo, pues estamos viendo el voltaje del sistema en paralelo, y fíjense que el voltaje del sistema en paralelo tiene que ser igual al voltaje del resistor 3, porque está en paralelo, ¿verdad? Entonces, de esta manera pueden observar, mediante una simulación sencilla, ya está montado, ¿verdad? Que el circuito, pues, se ajusta a lo que nos dio los resultados. Los resultados se ajustan a lo que es el circuito. ¿Okay? Bueno, aquí seguía entonces el ejercicio 26.6.